9 nos enfrenta a varios dilemas. Digamos, el más destacado, el más reconocido es ese balance, delicado balance entre economía y salud, ¿sí? Al que se enfrenta prácticamente todo el planeta, todos los países. Pero también entre educación y salud, por ejemplo, cómo llevar adelante colegios y universidades, pero democracia y salud, elecciones y salud, son tantas cosas. No por casualidad, el padre José Virtuoso se refiere a nuestro muy particular momento político. El padre Virtuoso vaticina una pronta convocatoria a elecciones parlamentarias porque dice es el peor momento para que la oposición vaya a una elección. Sí dice también el padre Virtuoso que cree que hay que inventar otro esquema de negociación. Él dice que podría ser la intervención de sectores de la sociedad civil con capacidad de interlocución ante ambos grupos políticos. En fin, eso tampoco para, no debería parar. La democracia no puede tener un freno y las elecciones, bueno, tendrán que ajustarse, pero tampoco eventualmente. Son las 7:09, como les decía. Tenemos nosotros en la línea telefónica a Eugenio Martínez. Eugenio Martínez es periodista, es especialista en procesos electorales, escribe en Pro Da Vinci, en Caracas Chronicles, en Hispano Post también. Qué gusto saludarte, Eugenio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Román, un gusto verte. Igual, nos estamos grabando esto por Zoom y después lo vamos a colocar en nuestras redes sociales. ¿Crees, Eugenio, que haya elecciones este año? Porque Maduro las puso en duda en su momento, me refiero a las parlamentarias, pero pide trabajar en ello y lo dijo hace un par de días. De seguro el gran polo patriótico lo está haciendo. ¿Qué está haciendo la oposición en este momento? A ver. Bueno, la oposición realmente está bastante alejada de la posibilidad de acudir a elecciones en este momento. Ahora bien, en enero teníamos demandas políticas y técnicas para hacer elecciones en Venezuela. En marzo a esas demandas políticas y técnicas se unió el problema de la pérdida del 98% del hardware. Ujú, Y ahorita tenemos demandas sanitarias. ujú, 40 fases del proceso electoral son fuentes potenciales de contagio de coronavirus. Es decir, ir a unas elecciones en este momento, organizar unas elecciones en este momento, ya no solamente se trata de cumplir con las exigencias políticas y técnicas que se venían haciendo, sino evitar que las elecciones se conviertan en una fuente de contagio potencial de coronavirus. Tampoco se puede poner a los electores en la disyuntiva entre votar o contagiarse del virus. Por ejemplo, ujú. estamos en un escenario bastante complejo y delicado para hablar de elecciones. No es que no se puedan hacer, pero las demandas ahora son mucho mayores. Sí. Por cierto, qué interesante lo que has venido publicando, Eugenio, con respecto a esto. Haces el recorrido electoral y cuáles son los puntos a través de los cuales se podría colar un contagio de coronavirus. Me parece muy interesante lo que has venido publicando y invitar a nuestra audiencia a que visiten tus redes sociales, @Puskas, primero con Z, después con S, @Puskas. De verdad, muy interesante. Gracias, Román. Sí, el tema es que el coronavirus no solamente está cambiando la vida como la conocíamos, por lo menos en el corto o mediano plazo, sino que también está implicando que hay que repensar los procesos electorales. De hecho, toda la región está repensando sus procesos electorales. Sí. República Dominicana, Uruguay, Paraguay, que tenían procesos previstos para este año, han cambiado la forma en que entienden las elecciones. Bolivia. Tal vez el caso más llamativo es el de Ecuador, que la elección es en febrero y ya están pensando, por ejemplo, escalar la jornada de votación, es decir, que las elecciones generales de febrero no se realicen en un día, sino que se realicen en varios días para dividir a la gente o a las regiones según la posibilidad de contagio. Lamentablemente la institucionalidad en Venezuela no está pensando en esta dinámica y si lo está haciendo no lo está publicando, no lo está difundiendo y entonces, al día de hoy, hablar de elecciones, pues bueno, se une el tema sanitario, ya no, insisto, ya no solamente son las demandas políticas y técnicas, sino ahora sanitarias. Mm. Varios diputados dijeron en su momento, dijeron hace varias semanas que la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral había quedado paralizada, suspendida por la cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible adelantar? ¿Por qué no es posible hacer sesiones a distancia? ¿Por qué no es posible hacer como tú y yo estamos haciendo ahora esta conversación a través, por ejemplo, de Zoom o de herramientas similares? ¿Por qué se detiene? Bueno, en realidad el tema de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral es un tema de voluntad política.
Efectivamente, mientras no existe esa voluntad política entre los extremos, especialmente entre el gobierno de Nicolás Maduro, no se va a avanzar en la renovación total o parcial del Consejo Nacional Electoral. No le conviene al gobierno de Nicolás Maduro en este momento sustituir abiertamente la estructura del Consejo Nacional Electoral. De hecho, lo peor que pudiese ocurrir es que se empiece a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, se designe ese Consejo Nacional Electoral y ese CNE nuevo de paquete, por decirlo así, tenga que trabajar con los protocolos técnicos y sanitarios impuestos por el CNE de Tibisay y Lucena. Mm, Si el CNE de Tibisay y Lucena está trabajando efectivamente en la reconstrucción del sistema automatizado y en los protocolos sanitarios para una eventual elección. mm. ¿Nos recuerdas en qué punto estamos? ¿Nos recuerdas si los 21 miembros ya estaban elegidos, esos 21 miembros que tenían que seleccionar a su vez a los 5 rectores del Consejo Nacional? El comité de postulaciones ya estaba constituido, se hizo de forma bastante particular para evitar la diatriba entre la directiva que dice encabezar Luis Parra y la directiva de Juan Guaidó, pero estaban los 21 miembros, los 11 diputados de la Asamblea Nacional y los 10 representantes de la sociedad civil. Ese comité no es el que designa a los rectores, solamente esa precisión. A Ese ver. comité analiza la currícula y presenta a la plenaria de la Asamblea Nacional varias ternas para que la plenaria de la Asamblea Nacional sea la que escoja a los rectores. Sin embargo, si el comité no está trabajando, sencillamente es porque no hay voluntad política para hacerlo entre todos los integrantes. Y las condiciones, Eugenio, conversamos con Eugenio Martínez, @Puscas. Las condiciones han cambiado en algo: legitimación de partidos, habilitación de políticos, registro electoral, mejores condiciones. ¿Hay algo distinto con respecto a la primera quincena de marzo, por ejemplo? No, de hecho, todo lo que podemos decir de condiciones políticas y técnicas en este momento son mucho peores. De hecho, hay que recordar, no se está hablando de una elección técnicamente sencilla, estamos hablando de elecciones parlamentarias, circunscripciones de votación, son 87 circunscripciones de votación en el país. Estamos hablando de 167 candidatos en el caso de que un partido quiera ir, solamente principales, estamos hablando de más de 300 si son principales y suplentes. Es decir, este no es un proceso que se puede organizar de la noche a la mañana, ni es un proceso en donde un partido político puede definir participar de la noche a la mañana, salvo que ese partido político no tenga mayor interés en ganar la elección. Mm. Ojo que estamos hablando todo el tiempo de elecciones parlamentarias, de elecciones distintas a las parlamentarias, de aquellas por las que presiona una parte de la sociedad y buena parte de la comunidad internacional, unas presidenciales. ¿Se dice algo? Eh, Se dice poco de las parlamentarias, se dice nada de las elecciones presidenciales. De hecho, sería ideal que si se le llegara a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, se haga con una especie de estatuto electoral eh, especial para definir el mandato de ese Consejo Nacional Electoral, el tiempo que va a estar en los cargos y las condiciones políticas, técnicas y ahora sanitarias que debe tener eh, eh, esa labor del Consejo Nacional Electoral. Ujú. Dice el padre José Virtuoso, y quiero mencionar de nuevo, que vaticina una pronta convocatoria a elecciones parlamentarias porque, cito, es el peor momento para que la oposición vaya a una elección. Si se dieran unas elecciones ahora, en los próximos meses, a final de año, pero con las condiciones de hoy, ¿habría alguna posibilidad de triunfo para la oposición en esa Asamblea Nacional, esas parlamentarias? Bueno, es una pregunta bastante compleja de responder. Habría que ver la disposición de los ciudadanos a participar primero en esas elecciones. Eh, la disposición a participar en unas parlamentarias hasta el mes de marzo Ujú, era bastante baja cuando se midió por última vez. En este momento habría que ver si la crisis sanitaria aleja a las personas de los centros de votación o si la crisis de servicio, luz, agua, gasolina, impulsa a los ciudadanos, a pesar de la crisis sanitaria, a, a participar. Creo que hay que verlo mientras menos disposición a participar exista, más la elección es más probable que sea favorable a Nicolás Maduro.
mientras más personas estén dispuestas a participar, la elección es menos favorable a Nicolás Maduro. Eugenio, conversamos con Eugenio Martínez. ¿Se ha dicho algo? ¿Se ha recuperado algo? ¿Se ha hecho alguna inversión para, para reponer aquello que se perdió en el galpón del CNE en Mariches, aquel incendio tremendo? Bueno, vamos a poner primero, vamos a recordar qué fue lo que se perdió. Se perdieron 98% de las máquinas de votación, servidores y algunas membranas, el 98% de los dispositivos de identificación biométrica. Hasta el día de hoy no se ha dicho cómo se va a reponer, a recomponer el sistema de votación, y creo que esa es una buena noticia, que no se haya dicho si efectivamente no se está haciendo. Me voy a explicar. Reconstruir el sistema de votación, definir qué se va a hacer, le debería corresponder a un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque lo peor que puede ocurrir es que se designe un nuevo CNE y ese CNE tenga que trabajar con planes definidos por el actual Consejo Nacional Electoral o por los actuales rectores del Poder Electoral. Ahora bien, si el CNE está trabajando en recomponer el sistema de votación, hay varias vías que puede estar tomando. Primero, tratar de comprar máquinas a proveedores que no estén bajo el escrutinio de las sanciones internacionales, o tratar de hacer un sistema de votación en casa y estarlo generando en este momento en casa. Cualquiera de las dos opciones que se tome pareciera que no es la mejor ruta para hablar de procesos electorales íntegros en el país. Mm. Eugenio, para terminar, envía un mensaje. Eugenio Martínez es el vivo relato de cuando valoras las oportunidades que te da la vida y logras con empeño y esfuerzo tus metas. Ahí te Pues lo dejo. mira, pues muchas gracias. Realmente muchas gracias. Chao, Eugenio. Gracias por atendernos. ¿Ah? Un abrazo. Bueno, Eugenio Martínez es periodista especialista.